Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otras vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y vaya que sí. Algunos que conformaban la pauta de la semana pasada todavía son noticias aquí, pero ahora, en el ámbito del Atlántico Norte y en esta pugna por áreas de influencias y beneficios y algunos abusitos económicos, el tema riesgoso de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el famoso Brexit, apócope por Bretaña saliéndose, ¿no? Generó y todavía sigue generando reverberancias muy fuertes. De manera que hoy volvemos a la Cámara de los Comunes. Y les recuerdo que allá el presidente de la Cámara, aquí allá se llama el Speaker, porque es el que tiene la voz cantante, ¿no? De hecho, en mi niñez en Uruguay a los locutores les decían speakers. Es una cosa que me llamó la atención, pero me dio un flashback ahora. Sobre este particular, vamos al Parlamento Británico, que tiene, como ustedes saben, una larga trayectoria de debates muy interesantes, pero que ahora también se lo toman muy en serio porque además le duele en el bolsillo y saben que le puede doler mucho más. Ahora no se trata ya de prestigios de viejos imperios, sino de una lucha económica con silenciador que de otra manera sería a cuchillo, ¿no? Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Todo el mundo quiere sacudirse las responsabilidades y adjudicarse los méritos. Está de bote en bote la Cámara. Esto no es común. With permission, Mr. Speaker, I would like to update the House ahead of this week's European Council. Theresa May dice, con permiso, señor Speaker, me gustaría actualizar la casa antes del Consejo Europeo de esta semana. Estamos entrando en etapas finales de estas negociaciones y este es el momento para que prevalezcan los fríos y tranquilos jefes. Y es el tiempo y el momento de aclarar la vista de los pocos temas pendientes que aún no se acordaron. Ayer el secretario de Estado de la Unión Europea fue a Bruselas para nuevas conversaciones con Michel Barnier, el negociador del Brexit de la Unión Europea. Inevitablemente ha habido una gran cantidad de especulaciones inexactas, por lo que quiero exponer claramente los hechos de cómo está la cosa. Primero, hemos hecho un progreso real en las últimas semanas, tanto de acuerdo de retirada como sobre la declaración política sobre nuestra futura relación. Both the UK and the EU share a profound responsibility. So this backstop is intended to be an insurance policy for people of Northern Ireland and Ireland. Bueno, dice, por lo tanto, el respaldo tiene una intención de ser una póliza de seguro para las personas de Irlanda del Norte e Irlanda. Anteriormente, la Unión Europea había propuesto un respaldo que vería a Irlanda del Norte dividida en la Unión Europea, fuera el tema aduanero, fundamentalmente, ¿no? En el mercado único, separado a través de una frontera en el Mar de Irlanda desde el propio mercado interno del Reino Unido. Como dije muchas veces, nunca pudo aceptarlo, pero muy probablemente que sea ese el escenario. Complicado todo esto. El quórum indica lo importante que es esta agenda. Y luego dice, así que incluso con el progreso que hemos logrado en la Unión Europea, aún requiere un respaldo para el respaldo. Efectivamente, una póliza de seguro para la póliza de seguros. Y quieren que esta sea la única solución de Irlanda del Norte que habían propuesto anteriormente. Hemos sido claros. No podemos aceptar nada que amenace la integridad del Reino Unido y estoy seguro de que toda la Cámara comparte la opinión del gobierno. Tengo claro que no vamos a estar atrapados permanentemente en un solo territorio aduanero e incapaces de realizar tratos comerciales significativos. Por lo tanto, primero, debe ser el caso de que el respaldo no debería tener que entrar en vigor. Segundo,
que si lo hace debe ser temporal. Y tercero, bien, no creo que este sea el caso. Si la Unión Europea no coopera en nuestra futura relación, debemos poder asegurarnos de que no podamos mantenernos en este acuerdo de respaldo indefinidamente. El artículo 50 puede proporcionar la base legal para una relación permanente y ambos estamos de acuerdo en que ese respaldo debe ser temporal. No podemos dejar que este desacuerdo desvíe las perspectivas de un buen acuerdo y nos deje como resultado un acuerdo que nadie quiere. Y sigo creyendo que un acuerdo negociado es el mejor resultado para el Reino Unido y para la Unión Europea. Y sigo creyendo que tal acuerdo es alcanzable. Y en este espíritu continuaré trabajando con nuestros socios europeos y recomiendo la declaración a esta casa, la Cámara de los Comunes. Bueno, la otra dama que siempre lleva la voz cantante en su ámbito, presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y además Rutte y Merkel hablan con el presidente del Parlamento Europeo, primer ministro de Belga, Charles Michel. Luego aparece la presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaite, y posteriormente el primer ministro danés, Lars Løkke Rasmussen. Están todos los líderes, todos los cuartos bates en la mesa redonda, ¿no? Líderes de estados en mesa redonda. Y a partir de ahí se cierran las puertas y entra al debate álgido. Bueno, álgido es un contrasentido, porque álgidas son las fiebres frías, ¿no? Pero aquí la cosa se puso caliente. Muchas sonrisas, pero la tensión está en el aire. Mientras las cámaras estén ahí y las puertas abiertas, pura sonrisita. Los líderes de la Unión Europea se reunieron para una mesa redonda sobre migración, seguridad interna y cambio climático. En su carta de invitación a los líderes, Tusk expuso áreas de énfasis claras: combatir las redes de contrabando, proteger nuestras fronteras externas, fomentar nuestra cooperación con los líderes de origen y tránsito. También sobre la mesa estaba la mejor manera de abordar las amenazas emergentes presentadas por las armas químicas y los ciberataques, y las discusiones sobre la nueva asociación de la Unión Europea con África y el tema del cambio climático, inevitable. La primera ministra Theresa May se unió a las discusiones después de su discurso de la noche anterior, que no logró asegurar un acuerdo Brexit en la Cámara británica. Bueno, todos los mencionados van apareciendo, aprovechan la oportunidad de que sus votantes en casa los vean. Esta es una transmisión muy repetida muy en vivo además y muy repetida por las repetidoras que lo han usado en el término de la Unión Europea. Mark Rutte, Luxemburgo Javier Bettel, los últimos en llegar. Y presidente francés Emmanuel Macron habla con el primer ministro griego Alexis Tsipras y el presidente de Chipre Nicolás Stanasiades. Bettel, Rutte y Merkel hablando también en una bilateral improvisada. Lars Løkke Rasmussen, primer ministro danés, presidenta de Lituania, Grybauskaite, como les habíamos dicho, Dalia Grybauskaite. Y la historia es que los líderes de la Unión Europea se reunieron para una mesa redonda sobre el tema permanente de la migración, la seguridad interna y, por supuesto, el cambio climático. Mucho a puerta cerrada para hablar con calma. Bélgica, Brexit, negociaciones, los principales líderes de la Unión Europea, este es el edificio central de la Unión Europea, espectacular, reúnen para la cumbre con el trato del Brexit flotando en el aire, ¿no? Y hemos resuelto, dice Theresa May, la mayoría de los problemas con el acuerdo de retirada. Siguen existiendo la cuestión del respaldo del norte de Irlanda. Pero creo que todos los que están alrededor de la mesa quieren obtener un acuerdo y trabajar intensamente y de cerca. Creo que puede lograr ese acuerdo y ahora es el momento de hacer que esto suceda. Nigel Farage, decidido el partido pro-Brexit, ¿no? Algunos lo dicen eurófobo. Dice, su propuesta de mantenernos atrapados en la Unión Europea durante muchos años por venir fue completamente inaceptable. De hecho, fue una traición al Brexit. Ella sabía que esto no iba a pasar por la Cámara de los Comunes,
por lo que viene esta semana y supongo, bueno, quiero decir que nadie lo sabe, pero supongo que se alejará sin llegar a un acuerdo en esta etapa, a menos que ella comience a entregar algo que se acerque a lo que queríamos los votantes del Brexit. El Partido Conservador se librará de ella como consecuencia. Bueno, Dalia Grybauskaite, presidenta de Lituania. Creo que al Reino Unido necesitamos una comprensión muy concreta de lo que realmente quiere el Reino Unido. No es posible quedarse con una pierna en el continente y una pierna en el Reino Unido. Bueno, lo dijo clarito y sin anestesia. El archivo sobre Londres, varios del Palacio de Buckingham, banderas nacionales del Reino Unido. Los líderes de la Unión Europea y el Reino Unido se reunieron en Bélgica el miércoles. Theresa May pide apoyo total a sus principales ministros del Brexit. Entrevistado el ministro de la Oficina de Gabinete británico, David Bridington, sobre posible ampliación del periodo de transición del Brexit. Y sigue llegando gente, ¿no? La ministra del Brexit de Gran Bretaña, Dominic Raab, dice ante la pregunta de un periodista: buenos días, señor Raab, ¿puedo molestarle con una pregunta? ¿Podemos preguntarle un acuerdo de transición? ¿Volará con sus legisladores? ¿Estará usted de acuerdo? Bueno, estamos negociando de buena fe y el ministro tiene todo en su gabinete. La ley acordó una transición. David Livingstone dice: una de las cosas buenas que han salido de la reunión de Bruselas es que está claro que ha habido un progreso muy bueno, tanto hacia el texto final del acuerdo de retirada como sobre la naturaleza de la futura asociación entre nosotros y la Unión Europea. Nuestro equipo, el equipo de Michel Barnier, trabajaron arduamente en ambos lados para tener un par de problemas difíciles más o menos manejados y en particular pendientes de la frontera irlandesa, por lo que debemos hacer la búsqueda de una resolución, algo que ha surgido en las negociaciones, en una forma de proporcionar una póliza de seguro para decir que si realmente no podemos hacerlo todo para finales del 2020 y luego unos meses más en el periodo de implementación, eso lo ordenaría, porque es algo que se está analizando de verdad. Surgió. Los negociadores han estado explorando diferentes opciones, así que creo que en las próximas semanas realmente necesitaremos las negociaciones enfocadas en esos obstáculos finales que todavía quedan y hay que hacerle frente. Stopping us from getting to that final agreement. So I remain cautiously confident and certainly very determined that we will go and get that deal. It's what will work for the British people, and that's what I'm about. Thanks very much. Luego dijo: no diría que esto es un acuerdo complaciente, no digo que sea complaciente al respecto, es un trabajo difícil de hacer. Pero creo que si miran hasta dónde hemos llegado cuando la gente descartó nuestras posibilidades, incluso nos acercamos a un buen acuerdo. Bueno, mucha gente está muy molesta y las reacciones son de diferente calibre y énfasis. Ahí están todo el mundo haciendo propaganda para salir o bloquear que el pueblo se manifieste, estar o no en el Brexit. Diga basura al Brexit, decían. El voto es del pueblo. Digan basura al Brexit. Bueno, el Brexit no es un acuerdo definitivo. Es una basura, pero no es un acuerdo definitivo, decían algunos. Y en este sentido, la historia es que la primera ministra Theresa May cuenta con el apoyo total del equipo de ministros en las negociaciones del Brexit. Lo dijo el jueves el ministro británico de esta cartera del Brexit, Dominic Raab. Y hay señalados que considerarían la posibilidad de extender el llamado periodo de transición por una cuestión de meses, después de que Gran Bretaña abandone la Unión Europea, un movimiento que según sus críticos es una traición al Brexit. No es un acuerdo ya logrado, esto está abierto todavía. Líderes de la Unión Europea llegando a Bruselas, Bélgica, para la cumbre del Consejo Europeo, y el ambiente se ve dentro de la frialdad aparente y del clima que no ayuda. Las cosas están muy, muy tensas. Llega la jefa de gobierno alemán, llega Theresa May y Angela Merkel, por supuesto. El resultado, según dice Theresa May, que decidió declarar en esta tensa situación: ayer hicimos un buen progreso.
Ahí se acerca, ve los micrófonos y va con todo. Hicimos un buen progreso y en el acuerdo de la futura asociación, en el acuerdo de retiro, hay problemas pendientes. Y luego dijo, otra idea que surgió, y es una idea en esta etapa, es crear una opción para extender el periodo de implementación por una cuestión de meses. Y solo lo sería por una cuestión de meses. Pero el punto es que esto no espera que se utilice porque estamos trabajando para garantizar que tengamos una relación futura a fines de diciembre de 2020. Luego el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, dice, la única cosa que no hemos arreglado todavía, 29 de marzo se acabó el juego, 29 de marzo es el último día en que el Reino Unido es miembro de la Unión Europea. 29th of March, it's game over. 29th of March is the last day where the United Kingdom is member of the European Union, so we have to... Por lo tanto, debemos tener un acuerdo antes. Lo único que no arreglamos es, ya veremos, Michel Barnier, y todos estamos unidos detrás de él. Es muy importante. Todos estamos unidos detrás de Michel y estamos esperando la próxima reunión para tener éxito en esto y no estamos bajo presión. Luego Xavier Bettel dice, el periodista pregunta, parece bastante relajado, ¿estamos tomando una copa en el Grand Palace? Sí, tomé una copa con algunos colegas ayer por la noche en el Grand Palace y papas fritas porque estamos en Bruselas. Se devolvió la ironía, ¿no? The UK government knows what are the problems, so it's they have also to move. They know the 2 points where we have a problem. También ellos saben los puntos en que tenemos un problema en el mercado interno. No se puede quedar fuera y tener todas las cosas buenas de los miembros de la familia. Ese es el problema y ellos saben cuál es el problema. Y luego el ministro belga Charles Michel. Y la historia es que 27 líderes. Tuvimos un intercambio útil ayer y parece que el balón estaba en la corte del Reino Unido, más que nunca. Los Estados europeos estamos decididos a ser positivos y constructivos para poder cerrar un trato de estabilidad y seguridad. Por el mismo tiempo, seremos firmes. No permitiremos mañana una competencia desleal entre las empresas británicas y las europeas. No se puede pedir nada y todo a la vez. La claridad debe hacerse en el campo británico. Muy lindo disparo para Londres. Dijo lo que todos piensan y no todos dicen. La historia es que 27 líderes de los países de la Unión Europea llegaron a la cumbre del Consejo Europeo el jueves por la mañana, después de una cumbre del Brexit y de la Unión Europea anoche, anterior a que los líderes que no pudieron encontrar un acuerdo sobre el retiro del Reino Unido prepararan sus declaraciones para hoy, porque sabían que la prensa iba a estar ahí pendiente. El optimismo de Theresa May fue contrastado por el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, quien dijo que el tiempo se está acabando para que el Reino Unido decida qué es lo que realmente quiere. Los líderes de la Unión Europea y del 27 se reunieron detrás del negociador Michel Barnier en la cumbre, diciendo que la pelota ahora está en el campo de Inglaterra, del Reino Unido. Bueno, el titular de la Unión Europea tiene bastante que manejar y esto, luces encendidas hasta muy tarde, mucha deliberación pendiente. Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dice que los líderes de la Unión Europea responden positivamente a cualquier solicitud del Reino Unido para un periodo de transición más largo. Es decir, le están dando tiempo a ver si se ponen de acuerdo y asumen una posición coherente, ¿no? Estamos en Bruselas. Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, rueda de prensa. Estoy seguro que si el Reino Unido decidiera una extensión del periodo de transición sería útil para llegar a un acuerdo y estoy seguro que los líderes están listos para considerarlo de manera positiva. Jean-Claude Juncker dice, este periodo de transición más largo nos da algo de espacio para preparar la relación futura y la mejor manera posible. Estoy convencido de que bajo el liderazgo del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, encontraremos un acuerdo con Gran Bretaña. Mi suposición de trabajo no es que tendremos un no trato. Ningún acuerdo sería peligroso para Gran Bretaña y para la Unión Europea, así que no podemos llegar al no trato. Tiene que haber un acuerdo.
And what I feel today is that we are closer. Y Donald Tusk dice, estamos mucho mejor, el humor es mejor que el 19 al 20 de septiembre en Salzburgo, la cumbre, y siento que hoy estamos más cerca de una solución final del acuerdo, tal vez una impresión emocional que racional, pero como saben, las emociones también importan en la política. Rational one, but as you know, emotions matters also in politics. La historia es que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo el jueves 18 de octubre que estaba seguro de que los líderes de la Unión Europea responderían positivamente a cualquier solicitud de Gran Bretaña para un periodo de transición más largo después del Brexit. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, también habló con los periodistas después de una cumbre, se hizo eco de la palabra de Tusk y agregó que en una transición más larga permitiría a la primera ministra Theresa May y sus 27 homólogos de la Unión Europea preparar una futura relación con mejor tiempo y forma. El acuerdo del Brexit es alcanzable, dice Angela Merkel. Mientras tanto, dice, se está agotando el tiempo para llegar a un acuerdo sobre el retiro de Gran Bretaña de la Unión Europea, lo dijo la canciller alemana, ¿no? Auch nicht genau erklären können, wie das gelingen kann. Ich glaube nur, wo ein Wille ist, da sollte auch ein Weg sein. Normalerweise ist da auch ein Weg. Una vez dije que era como tratar de cuadrar un círculo y mientras no se haya encontrado la solución, es difícil decir cuál podría ser la solución. Pero creo que donde hay una voluntad debe haber una manera, al menos este suele ser el caso, ¿no? Así que hemos llegado a un acuerdo tan pronto como haya habido suficiente progreso y nos volveremos a reunir con gusto. Como todos sabemos, cuanto antes mejor, pero en este momento es imposible saber cuándo va a tener esta reunión lugar. Herausgegangen, als ich hineingegangen bin. Wir wussten, dass wir keinen Durchbruch erzielen jetzt bezüglich des Austrittsabkommens, aber die Diskussion hat noch einmal bekräftigt. Luego de la cena de ayer, dice, no salí de la cena de ayer ni más ni menos optimista que cuando entré. Sabíamos que no íbamos a llegar a un acuerdo de salida, pero las discusiones dieron un esfuerzo tranquilizador al hecho de que todos queremos que las cosas se solucionen y el acuerdo tiene que incluir una respuesta a la pregunta de Irlanda del Norte, la República de Irlanda. Pero si no hay acuerdo, entonces la pregunta de Irlanda tampoco recibe respuesta. Al menos hay que responder de manera satisfactoria. Por lo tanto, se necesita una solución, cualquiera que sea, y cualquiera sea la manera de quien quieras mirarlo. Hay que llegar a un acuerdo. Das, was man so schön mit diesem Preparedness beschreibt jetzt hier, dass darauf... Lo que puede estar también titulado preparación es algo que todos deberían estar haciendo, incluso si no es el resultado que esperábamos. Wir haben aber extra gestern darüber nicht im Detail gesprochen, um nicht den Eindruck zu erwecken, wir beschäftigen... Alemania está preparado, todos se están preparando, incluida la Comisión, pero especialmente no lo hicimos, no lo mencionamos ayer, porque no queríamos dar la impresión de que este es el enfoque de nuestros esfuerzos actuales. Más bien, nuestro énfasis principal fue tratar de encontrar la manera de lograr un acuerdo final, una solución para fijar la base de nuestra futura relación con el Reino Unido, porque es una realidad que van a tener que afrontar. Union der Zukunft beschreibt und auch etwas über die Roadmap, also den Weg hin zu einer Einlagensicherung sagt und auch Fortschritte im Rahmen der Kapitalmarktunion beschreibt. Todos estamos decididos a poner un paquete de capital sobre la mesa en la cumbre de diciembre que describa la unión bancaria del futuro. También dice algo sobre la hoja de ruta, es decir, el camino hacia una garantía de depósito, y describe el progreso en la unión de los mercados de capital. Y estábamos opinando que la luz de ciertos riesgos, especialmente con las tensiones comerciales ahora, y los momentos adecuados para avanzar con la zona euro y su estabilidad. Y en eso opinamos. Creo que no debemos ser demasiado simplificados. Al principio suena bastante bien como titular, pero si todos dijeran que su forma de mostrar solidaridad fue enviar más dinero al África, entonces no resolverían el problema del primero. Los países de destino quedaron en la estacada. Dicho esto, se espera que después de la cumbre en Bruselas los líderes actúen mejor. Ministro francés de Finanzas descarta extender periodo de transición del Brexit. Bruno Le Maire. Michel Barnier n'est pas négociable parce que c'est notre avenir en commun à 27 qui est en jeu. Corresponde al presidente decidir si un año adicional nos interesa. Creo que nos interesa hacer todo lo posible hasta el último minuto para llegar a un acuerdo con Gran Bretaña, pero nuestra línea roja absoluta
Es un acuerdo que debilitaría el mercado único de la Unión Europea. Bueno, la historia es que Bruno Le Maire, el jueves 18, dejó abierta la posibilidad de que Francia, para respaldar la oferta del negociador de la Unión Europea de una extensión de un año al periodo de transición británico posterior al Brexit, pudiera tener andadura, ¿no? Michel Barnier propuso la extensión para darle a Londres más tiempo, pero todavía están en el bla, 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 bla. Y todo el mundo cuida su imagen y su responsabilidad, y como toda Europa está más pendiente de esto que de los partidos de fútbol, o quizá al mismo nivel, todos quieren declarar y todos quieren dejar a su vez claro qué es lo que hicieron, por qué lo hicieron y cómo van toreando este muy pesado y muy bien astado toro que no tiene hasta ahora quien le haga una buena Verónica. ¿Qué tenemos en los monitores de los 3 satélites que habitualmente reviso para ustedes? Bueno, más de lo mismo en nuestra pauta. Y ahora Trump, que sigue como en campaña tratando de meter algo, ¿no?, a favor suyo. A ver, ¿podemos entrar un momento a la imagen del señor Trump, señor director? O, vamos a ver, pongan audio. You believe this? That's why it's the fake news. Está hablando de la noticia falsa. Este hombre sigue peleando con los medios de comunicación. Mala pelea, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Continúa Dossier. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y el energúmeno de la Casa Blanca no para de pagar favores, ¿no? El tema de mover la embajada a Jerusalén y luego el consulado que estaba afuera también ponerlo en Jerusalén. Jerusalén es una ciudad santa en la que coincidimos con iguales intereses los 3 grandes religiones monoteístas. Y las resoluciones de las Naciones Unidas siempre manejaron esto como una ciudad abierta. Ahora, los que se sientan mesiánicos, es como lo que dijo aquel joven cuando tuve un hermosísimo debate al que fui invitado en la Universidad Hebrea de Jerusalén, invitado nada menos que por el general Sharon, ¿no?, que estuvo aquí, lo entrevistamos. Y dijo, ustedes los viejos son los que hacen la guerra y nosotros los jóvenes somos los que vamos a morir por ustedes. Estoy de acuerdo con la vertical, sólida y culta y educada comentario que acaba de hacer el invitado de Venezuela. Bueno, no éramos República Bolivariana de Venezuela todavía, ¿no? Pero de verdad ir a la Ciudad Santa a uno lo hace vibrar. Como cristiano, como vibran los hermanos del Antiguo Testamento, como vibran los musulmanes, pero en fin. Interesante lo que hemos modificado para abrir el segundo bloque y veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, porque de una vez hay que entrarle a este tema, préstenle atención. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, ERECAT denuncia la cesión de Estados Unidos de funcionar el consulado de Jerusalén con la nueva embajada en Jerusalén. Y esto es otra patada a la mesa, ¿no? Y el tema hasta ahora no deja de respetar, sino urticaria por todos lados. Problemas pendientes. Uno de los más importantes es el futuro de la frontera entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte. Sin embargo, aunque Theresa May habla del progreso, muchos no comparten su opinión, tanto en el bloque comunitario como en el propio seno del gobierno británico. Hablamos de todas estas cuestiones con Pablo Quiroga. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto saludarte. Hablamos de las dudas que existen en estos momentos en torno al Brexit. Dudas existen y parece que son muchísimas y también millonarias, pero vamos a escuchar un poco porque hay declaraciones cruzadas en torno a este tema. Para comenzar a explicar esta situación, te invito a que escuchemos también unas declaraciones en torno a qué es lo que se opina, en torno al tiempo que podría durar esta transición. The
La nueva idea que ha surgido, y es una idea en esta etapa, es crear la opción de prorrogar el periodo de implementación por unos cuantos meses. Solo sería cuestión de unos meses. Necesitamos tiempo. Necesitamos mucho tiempo, mucho más tiempo. Durante mi discurso he dicho, necesitamos un periodo de transición. Estoy a favor porque es la primera postura del Parlamento Europeo, tener un periodo de transición de 3 años y no solo de 2. Al parecer, el tiempo es oro y es algo clave en esto, porque si comenzamos a ver, hay distintas opiniones en torno a lo que está pasando. ¿Cuándo se implementará este Brexit, el llamado Brexit, a partir de cuándo o hasta qué fecha? Esto es hasta ahora, hasta diciembre del 2020. Sin embargo, como ya estuvimos escuchando hace poco, hay ciertos dilemas, ciertos debates en que, por favor, necesitamos más tiempo. ¿Les darán más tiempo? ¿Se llegará a un acuerdo? Dentro del mismo Reino Unido hay opiniones contrarias y divididas. Por ejemplo, aquí dicen, ningún estímulo para negociar. Último movimiento desesperado. O dicen que también hay una traición por parte de Theresa May en torno al Brexit. En fin, hay declaraciones de todo tipo y esto también nos lleva a pensar hace poco lo que está ocurriendo en Bruselas en la reunión que sostiene todo el bloque para determinar si se llega a un acuerdo con Reino Unido por el Brexit. Theresa May está optimista, señala y dice que quiere un acuerdo, pero si nosotros miramos la otra contraparte, por ejemplo Donald Tusk, quien dice que un escenario sin acuerdo es más probable, o sea, todo lo contrario. ¿Quién tendrá la razón? Todavía no lo sabemos, pero también vamos a revisar las opiniones de los otros países que conforman la Unión Europea. Porque, por ejemplo, en el caso de Lituania señala que Reino Unido no sabe lo que quiere y es un problema. O también una opinión muy similar comparte Francia y Alemania, donde aseguran que nos preparamos para un escenario sin acuerdo. De hecho, hay ciertas declaraciones que son bastante polémicas en torno a este asunto. Por ejemplo, Francia señaló de que si no se llega a un acuerdo, lo más probable es que quieran visitar, por ejemplo, París, van a necesitar una visa si es que van por más de 3 meses. Lo cual también marca un poquito el tono de los diálogos que están manteniendo. De hecho, Reino Unido no forma parte, por ejemplo, del área de Schengen, que es el libre visado, por ejemplo, para transitar. Entonces, hay opiniones distintas, porque también, esto es clave, si no se llega a un acuerdo, a Reino Unido le costaría salir 41.000 millones de euros para salir del bloque, para materializar este Brexit, lo cual también dice es una suma bastante grande, bastante amplia, sobre todo para un país que quiere comenzar este nuevo camino en solitario. Por lo tanto, comenzar con este déficit para ellos, al tener que pagarlo, ya implicaría un dolor de cabeza, que seguramente va a traer muchísima más información. Claro que sí, va a traer muchas reacciones. Sobre todo vamos a analizar esta cuestión con Isaac Vigio, experto internacional. Isaac, gracias por estar con nosotros. ¿Por dónde van entonces las circunstancias? La verdad, ¿habrá o no acuerdo? ¿Es posible que se efectúe el Brexit sin un pacto? Yo lo veo muy difícil que se produzca el Brexit. Mire, para que entienda un poco el público, de los 5 países o territorios que votaron en el referéndum, solamente Inglaterra votó por una leve mayoría y un poquito seguida por Gales. En Irlanda del Norte, más del 55% estuvo en contra del Brexit, en Escocia el 2/3 y en Gibraltar el 95%. Entonces el problema que hay es que la salida del Reino Unido de la Unión Europea puede implicar la división del Reino Unido. Ya Irlanda del Norte, una mayoría está en contra de que hayan fronteras con control y por lo tanto podría pedirse un referéndum para reunificarse con el resto de la isla. En Escocia el gobierno nacionalista está pidiendo que haya otro referéndum para la independencia y con estas circunstancias es posible que Gibraltar busque un acuerdo directamente con España. Entonces yo veo por un lado la desintegración del Reino Unido, por otro lado veo que el mismo Partido Conservador no tiene una unidad, está sumamente dividido entre los que quisieran un acuerdo tipo Noruega de libre comercio con libre tránsito, otros que solamente quisieran una forma de acuerdo de libre comercio y otros que no quieren ningún tipo de libre comercio. Y al mismo tiempo este sábado tenemos una gran marcha en Londres llamando un nuevo referéndum y hay bastantes presiones, sobre todo en Londres, para que acá hay un referéndum en el cual el pueblo opine, ¿no? Y hay un gran lobby por parte de Tony Blair y varios dirigentes laboristas, incluso conservadores, para que en vista de este entrampe se plantee un referéndum para que no se dé el Brexit. O sea, no es seguro que haya Brexit o que si haya ni en qué condiciones. Está sumamente inestable todo ahora.
Usted habla de, ¿cómo está? Buenas tardes. Usted habla de mucha inestabilidad, del tema de las fronteras, de cómo se podría también incluso llegar a desintegrar Reino Unido. Pero ¿qué hay también con el plano económico respecto a los costos que esto conllevaría? Porque hablamos, por ejemplo, de 41.000 millones de euros, también si es que no se llega a acuerdo. Entonces, ¿estarán obligados a llegar a un acuerdo, no? ¿Qué opina del tema económico? Bueno, en caso de salirse de la Unión Europea, el Reino Unido tiene que dar una contribución. La cifra va a ser en el orden de las decenas de miles de millones de euros. O sea, es imposible que no se dé eso. Tiene que haber algún tipo de figura, de cifra, ¿no? En segundo lugar, tal como están las cosas, hay el problema de qué va a pasar con la City. La City es la principal ciudad financiera de Europa y está teniendo un montón de problemas porque la libra esterlina está cayendo, puede caer hacia la paridad igualita que el euro. Eso va a golpear tremendamente. Hay muchos negocios que se están retirando de Londres para asentarse en Europa. Hay el problema del Servicio Nacional de Salud, donde 1 de cada 4 personas tiene apellido español o portugués, y donde casi la mayoría o casi la mitad son extranjeros, muchos de ellos con la Unión Europea, que no se sabe qué va a pasar con esos trabajadores. Hay 400 millones de medicamentos que importan de la Unión Europea, y no se sabe sobre todo ¿qué va a pasar con una gran fuerza laboral? Mira, en el Reino Unido hay 3 millones de personas europeas, es decir, son más europeos que la población de Gales y que la población de Irlanda del Norte y de Gibraltar juntos. Es una cosa, de Irlanda del Norte y Gibraltar juntos y de Gales. Es una cantidad enorme, es una tremenda fuerza laboral que no se sabe qué va a pasar con ellos, si se van a ir o no se van a ir. La gente tiene que saber que acá por lo menos hay 350.000 personas con pasaporte español y portugués, y a pesar de que ahora se está celebrando el mes de nuestra comunidad y en Canadá, que es un dominio de la reina, se ha reconocido ayer el mes de nuestras comunidades, hay una total incertidumbre, no se sabe qué puede pasar. Sí, claro que sí, muchísima preocupación en torno a los residentes, sobre todo trabajadores, y los criterios que se tendrán en cuenta a partir de ahora para contratar a nuevo personal. Muchas gracias, Pablo. Hasta aquí nuestra emisión. Bueno, excelente trabajo, y en todo caso, la decisión de fusionar el consulado de Jerusalén con la embajada, una nueva embajada, trae de cabeza a mucha gente, ¿no? De hecho, los palestinos de luego han reaccionado sobre esto y no son los únicos, y los palestinos de Gaza marcharon en una procesión fúnebre el miércoles 17 de octubre, porque un militante palestino murió de un ataque israelí, cosa frecuente, pero el tema ahora es embajada y consulado en Jerusalén. La decisión del Departamento de Estado estadounidense tiene un costo político, pero lo pensaron muy bien y están muy de acuerdo con eso, ¿no? Saeb Erekat dice, la decisión del Departamento de Estado estadounidense de fusionar el consulado con la llamada embajada es un paso más para tratar de dictar los resultados de las negociaciones y pasar de las negociaciones a los dictados. Juego de palabras interesante, sobrevivió la traducción. Es parte del llamado acuerdo del siglo, que significa, quieren sacar a Jerusalén de la mesa, a los refugiados y los asentamientos de la mesa, y ha sido dictado por un grupo de ideólogos extremistas de la administración Trump de Estados Unidos. Este es el edificio de la Embajada de Estados Unidos, banderas de Israel y de los Estados Unidos, casi nada el simbolismo, ¿no? Y las lecturas son intensas. Bueno, el hecho es que la reacción no se hizo esperar. Los palestinos de Gaza marcharon en una procesión fúnebre, porque además otro militante palestino murió en un ataque israelí, uno de los 20 ataques en la Franja de Gaza después de que un cohete disparado por el enclave controlado por Hamas golpeara una casa en la ciudad más grande del sur de Israel. Claro, la reacción iba a ser automática, ¿no? Si le disparan un cohete no se iban a quedar con los brazos cruzados los israelíes. Pero aquí está el ciclo de nunca acabar. Estallido de la violencia se produjo cuando los mediadores egipcios intentan negociar un alto el fuego a largo plazo, después de meses de violencia en la frontera de Gaza e Israel, un acuerdo que podría aliviar restricciones israelíes que han profundizado las dificultades económicas en ese territorio. Han aplastado la economía, eso es un eufemismo, dificultades. Bueno, otro cohete cayó también en otra zona y el titular Israel intensifica el despliegue blindado en toda la frontera de Gaza. Este es el gran titular de hoy. Convoy con oficiales de seguridad y varios soldados dirigiendo vehículos militares
aparcados a veces en línea, y esto supone que el líder de Hamas, el correo de Haniyeh, se encuentre con el oficial de seguridad egipcio de mayor jerarquía allí para poner las quejas, pero esto no cambia los hechos, ¿no? Aquí las posiciones que asume Israel son fuertes, sólidas y muy difíciles de que dé marcha atrás, teniendo en cuenta cómo están las cosas, ¿no? Y Haniyeh declaraba hoy en una reunión oficial, vean la cantidad de blindados, ¿no? Y son blindados y transportes blindados de tropa, es decir, no es solamente la presencia del músculo del arma de blindado, sino también la cantidad, vean, que movilizaron con su correspondiente apoyo logístico y la cantidad de tropas que significa esto. Esto no se atreverían a hacerlo, solo con los palestinos pueden hacerlo sin que se genere una guerra automática, ¿no? Entonces, Israel incrementó sus fuerzas de blindados a lo largo de la frontera de Gaza, jueves 18 de octubre, en una demostración de fuerza diurna un día después que el cohete palestino que decíamos cayera destruyendo una casa al sur de Israel. Con el despliegue claramente visible de las principales carreteras israelíes cerca de la Franja de Gaza, altos funcionarios de seguridad egipcios se reunieron con los líderes del enclave Hamas para tratar de calmar las tensiones. Y un fotógrafo de Reuters contó 60 tanques y vehículos blindados de personal en el área de despliegue cerca de la frontera, calificándolo como el mayor número que se ha visto, oigan bien, desde la guerra de 2014 entre Israel y Hamas. Bueno, esto se pone cada vez más tenso. En Gaza, un funcionario palestino dijo que la delegación egipcia también estaba en contacto con líderes israelíes para frenar o tratar de frenar las tensiones actuales. Y esto hasta ahora no ha bajado nada la tensión. Reuniones que se suceden a otras reuniones, repercusiones a nivel internacional y el interés mediático también de que esto tenga repercusiones. Bueno, en Indonesia continúa el acuerdo comercial con Australia y a pesar de los comentarios de Israel, ¿no? El padre del Ministerio Indonesio, Ahmad Nazir, entregando noticias en la Cancillería, y dice, la realidad aquí es que la Asociación Económica Integral Indonesia-Australia, como todos sabemos, durante la visita del primer ministro australiano a Indonesia hace algún tiempo, el presidente indonesio comunicó que las negociaciones se habían finalizado y que la firma, aún a comienzos de finales de este año, podía estar completando todo esto, ¿no? Ahora vemos que las negociaciones han terminado a pesar de los problemas residuales y a pesar de las traducciones y la limpieza legal, todos temas que habían frenado un poco. Esperamos poder firmar antes de fin de año. Y Ahmad Nazir, el vocero, sigue diciendo, le hemos dicho a Australia que no tome acciones que puedan dañar el proceso de paz o acciones que podrían desencadenar inestabilidad en el Medio Oriente. Y también hemos enfatizado que el tema de Jerusalén es un tema que debe acordarse en las negociaciones finales más adelante. Estamos seguros de que Australia ha entendido lo que queremos decir. Kestabilan di kawasan Timur Tengah, dan apabila kita juga tegaskan bahwa masalah Jerusalem itu merupakan isu yang harus disepakati dalam proses. Mientras tanto, el primer ministro australiano Scott Morrison dijo que estaba abierto a Australia para trasladar a su misión a Tel Aviv, Jerusalén, como lo hizo Estados Unidos en mayo, para deleite del gobierno israelí, pero para la furia de todos los palestinos y musulmanes. La disposición de Morrison para revertir décadas de política exterior y seguir ahora el liderazgo de Estados Unidos ha generado también un cambio importante y alienó a muchos de los vecinos asiáticos de Australia que tenían esperanzas cercanas de que esto funcionara. Otro deslizamiento de tierra muy importante mata al menos a 31 personas en el este de Uganda. Este es el drama de nunca acabar después de la brutal temporada de lluvias. Incidentes no ha habido, la gente acepta esto con resignación y con sentido cívico, pero los residentes de Bukalasi llevan los cuerpos muertos en la manera en que pueden llevarlos. Cuando son pequeños, un pequeño paño
cuando son personas mayores, como lo acabamos de ver. Permanecen en el área afectada por el enorme deslave de lodos. Las corrientes de agua siguen más allá de su cauce habitual. Se siguen encontrando muertos. 31 personas como mínimo murieron en las inundaciones provocadas por deslizamientos de tierra y barrieron escombros a través de una ciudad en el este de Uganda. Y esas piedras gigantes llevaron por delante casas y enterraron incluso hasta el ganado. La devastación es obvia y los cursos de agua todavía amenazantes. La temporada de lluvia en esta parte de Uganda, a 250 kilómetros de la capital Kampala, cerca de la frontera con Kenia, se entiende normalmente que va a durar desde septiembre a diciembre esa temporada de lluvia, ¿no? Si empieza así, imagínense. Grandes franjas en las laderas. La multitud se aglomera para ver el nuevo puente del Nilo en Uganda. Eso es Jinja, Uganda. Miles de personas corrieron a la apertura de un nuevo puente de 525 metros de largo que cruza el legendario y histórico río Nilo en el sur de Uganda, y esto ocurrió ayer. El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, cortó la cinta para abrir el puente que une esto con la ciudad de Jinja y que ha sido apodado Puente La Fuente del Nilo. La estructura, financiada por un préstamo de $112 millones de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, y se ve realmente muy moderna y muy reforzada en cuanto a los soportes. El video filmado el miércoles muestra una multitud de espectadores llenando la calle y caminando hacia el puente, y los medios locales informaron que muchas personas viajaron desde pueblos vecinos para estar en el primer lugar para poder cruzar. Se espera que el puente se convierta en una nueva atracción turística. Siguen los problemas de salud, brote de ébola en el Congo, y en relación con la región, el Comité de la Organización Mundial de la Salud, se reprodujeron 139 muertes, 215 casos probables y confirmados en el brote que se declaró el 11 de agosto. Trabajadores de salud y unidades de tratamiento de ébola en Beni, Congo, la Dirección General de la Organización Mundial de la Salud, a través de Adhanom Tedros, dice que aunque el riesgo de la propagación global es bajo, es muy alto para los países vecinos. En ese sentido, Beni, la República Democrática del Congo, tiene unidades de tratamiento, y también consideremos que si se declara una emergencia de salud pública de interés internacional, eso puede tener implicaciones en los viajes de comercio, y esto es en realidad lo que podría obstaculizar los esfuerzos de los equipos de respuesta, y eso podría tener una implicación negativa para toda la acción para controlar el brote. Y por lo tanto, el Comité de Emergencia concluyó que esta no es una emergencia de salud pública de interés internacional. Esto es lo que dice Robert Stephan, en la Organización Mundial de la Salud. Difícil de aceptar esto, ¿no? Como habrán escuchado, en una de las provincias el brote está bastante mitigado, y en otra provincia está estallando por la concentración de los equipos de respuesta. Ahora están enfocándose en una nueva área, y por lo tanto tenemos cierto optimismo de que este brote, como el de mayo, sea controlado en un tiempo razonable. The emergency committee concluded that this is not a public health emergency of international concern. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Adhanom Tedros, también declaraba y decía, esto significa que la Organización Mundial de la Salud no esté tomando serio en brote. Lo estamos tomando muy en serio. Todavía tenemos más de 250 personas trabajando en la República Democrática del Congo para tratar de poner fin a este brote. Aunque el riesgo de propagación global es bajo, sigue siendo muy alto para los países vecinos, especialmente Uganda y Ruanda, y estaremos atentos en nuestra respuesta y no descansaremos hasta que el brote haya terminado. Reiteró el concepto enfáticamente, aunque lo dijo tranquilo y con claridad. Bueno, el brote de ébola en curso en la República Democrática del Congo fue motivo de preocupación para la región, pero no fue una amenaza mundial, dijo el miércoles el Comité de Emergencia. Bueno, ¿qué tiene que pasar para que le den más importancia a esto? ¿Será porque es un país lejano del tercer mundo? Aunque el riesgo de propagación global es bajo, sigue siendo muy alto para los países vecinos, reiteraron.
Estamos atentos a nuestra respuesta y no descansaremos hasta que el brote sea controlado. Brote de ébola en el Congo, en relación con la región. We still have more than 250 people working in DRC to bring this outbreak to an end. Although the risk of global spread is low, it remains very high for neighboring countries, and we will be vigilant and strengthen our... Robert Stephen reiteraba los conceptos que hemos adelantado. Dice, también consideramos que si se declara una emergencia de salud pública de interés internacional, esto puede tener implicaciones en los viajes de comercio. Se preocupan cuando afecta el comercio internacional, ¿no? Bueno, negociaciones de la RCEP, los principales actúan y es una opción estratégica de China, dijo vocero oficial hoy. República de Corea, todo lo que se está negociando en esa lejana para nosotros latitud y longitud es de una importancia tremenda. Las grúas para el manejo de contenedores en los modernos sistemas de puertos hablan de la intensidad de lo que se exporta e importa, ¿no? Hay una sesión informativa del Ministerio de Comercio en curso y el portavoz del Ministerio de Comercio, Gao Feng, dijo, lo que quiero subrayar, este es un archivo de China, ¿no? Pero el hombre declaraba hoy y dijo, lo que quiero subrayar es que la propia opción estratégica de China está abierta, pero no un medio de conveniencia para hacer frente a la situación actual para que China impulse las negociaciones de acuerdos de libre comercio bilaterales y regionales. Estamos construyendo, en efecto, una red global de alto nivel de libre comercio. Zonas comerciales de acuerdo con nuestras propias condiciones y nuestras propias necesidades para hacer las contribuciones de China a la construcción de una economía mundial abierta. Una patadita por elevación, ya saben a quién, ¿no? La historia es que las negociaciones de la Asociación Económica Integral Regional, RCEP, por sus siglas en inglés, sobre comercio y los servicios, son la opción estratégica de China, no un medio de conveniencia para enfrentar la situación actual. Es la realidad y cómo pensamos enfrentarla. Bueno, China es imparable como potencia mundial y desde luego campea por sus fueros. Ahora, el señor de la Casa Blanca tiene que hacer frente a esas realidades y él tiene el problema que viene de montar un imperio de compañías. Y en los imperios de las compañías privadas, el que firma los cheques es palabra santa, vertical, y entonces yes sir para lo que diga. El problema es que ahora está en la Casa Blanca y quiere seguir actuando así. Pero, además, lo preocupante es que, como ya lo hemos dirigido este comentario varias veces, el hombre tiene un cargo de presidente de los Estados Unidos y el cargo también viene con el de comandante en jefe, y no se extrañen, ojalá nos equivoquemos, va a querer también actuar como comandante en jefe y con sus gesticos y sus señalamientos, un día de estos se lanza una guerrita por ahí. Esperemos que no, porque las cosas ya no están para esas aventuras. Bueno, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor. Gracias por permitirnos estar allí con ustedes y los esperamos mañana a la hora de costumbre. Disponga usted de las cámaras, señor director.